Guerra y paz, de León Tolstoy. Segunda parte. Capítulo 2. Después del matrimonio de Pierre y Helene, el anciano príncipe Nikolai Andreevich Bolkonsky recibió carta del príncipe Vasili en la que le avisaba de su visita en compañía de su hijo. Voy en visita de inspección, y desde luego para mí 100 verstas no es rodeo para visitarle, mi muy respetado bienhechor. Escribí a él. Mi Anatol me acompañará, y partirá para el ejército, y confío en que le permitirá presentarle en persona el profundo respeto que, asemejándosele a su padre, siente por usted. Parece que no es necesario ir a buscarlos. Los prometidos vienen aquí por sí solos, dijo poco cuidadosamente la princesita al oír esto. El príncipe Nikolai Andreevich frunció el ceño y no dijo nada. 2 semanas después de la recepción de la carta, llegó por la tarde el servicio del príncipe Vasili, y al día siguiente él mismo con su hijo. El anciano Bolkonsky nunca había tenido en muy alta estima al príncipe Vasili, pero en los últimos tiempos, cuando éste había adoptado tantas funciones y honores, y juzgando por las alusiones de la carta y de la princesita, entendiendo la intención de arreglar el matrimonio, la escasa estima se convirtió en un sentimiento de desprecio hostil. Resoplaba constantemente al hablar de él. El día que llegaba el príncipe Vasili, el príncipe Nikolai Andreevich estaba especialmente disgustado y de mal humor. Bien fuera que estaba de mal humor por la llegada del príncipe Vasili, o que el hecho de estar disgustado por la llegada del príncipe Vasili le ponía de mal humor. Pero las personas que le conocían ya sabían por su cara y por su forma de andar que cuando estaba en ese estado lo mejor era evitarle. Salió a pasear como de costumbre, con su abrigo de terciopelo y cuello de Marta Sibelina con el gorro a juego. En la víspera había nevado mucho. El príncipe fue al jardín, como había supuesto el administrador, para emprenderla contra algo. Pero el camino por el que atravesaba el príncipe Nikolai Andreevich hacia el invernadero ya estaba despejado. Se veían las huellas de la escoba en la nieve extendida, y la pala estaba clavada en un mullido montón de nieve amontonada a ambos lados del camino. El príncipe atravesó el invernadero. Todo estaba en orden, pero se había enfadado con el arquitecto acerca de las construcciones porque el tejado de la nueva ala no estaba acabado, y a pesar de que se había enterado de ello la víspera, riñó a Mijaíl Ivanovich. Ya se acercaba a la casa en compañía del administrador. —¿Y se puede pasar en trineo? —preguntó él. La princesa querría dar un paseo. —Hay mucha nieve, su excelencia. Ya he dado orden de limpiar el paseo. El príncipe movió la cabeza aprobatoriamente y entró en el porche. Era difícil llegar, añadió el administrador, y como habíamos oído que venía un ministro a visitar a su excelencia. El príncipe volvió de pronto todo el cuerpo hacia su administrador. —¿Qué? ¿Qué ministro? ¿Quién lo ha ordenado? —gritó el príncipe con su voz ronca y penetrante. No se limpia para mi hija la princesa, sino para un ministro. En mi casa no hay ministros. Disculpe, excelencia, yo creía... Tú creías, gritó el príncipe acalorándose cada vez más. Pero incluso entonces no hubiera golpeado al Patich si con sus palabras éste no lo hubiera irritado hasta tal punto. ¿Y quién te ha enseñado a rendir honores a mis espaldas a personas a las que no quiero conocer? Para mi hija no se hace, pero para otros sí. El príncipe ya no pudo soportar ese pensamiento.
Antes de la comida, la princesa y Mademoiselle Bourien, a sabiendas de que el príncipe estaba de mal humor, le esperaban de pie en el comedor. Mademoiselle Bourien, con su rostro radiante como si estuviera diciendo «¿No sé nada? ¿Soy la misma de siempre?» y la princesa María pálida, asustada, con la mirada baja. Lo más duro siempre para la princesa María era saber que en estas ocasiones era necesario comportarse como lo hacía Mademoiselle Bourien, pero no podía. Pensaba así: si hago como que no me doy cuenta, aparte de que no sé fingir, pensará que no tengo compasión. Y si hago como que yo misma estoy triste y de mal humor, lo cual es cierto, dirá, como siempre hace, que soy una lánguida, que refunfuño y cosas parecidas. El príncipe miró el rostro asustado de su hija y bufó. «¡Ay, pero qué tonta!», dijo, y se dirigió a Mademoiselle Bourien. «Y la otra no está. Ya le han ido con el chisme», pensó él al ver que la princesita no estaba en el comedor. «¿Y dónde está la princesa? ¿Se esconde?» «No se encuentra del todo bien», contestó sonriendo alegremente Mademoiselle Bourien. «No va a venir. Se comprende en su estado». Me hago idea», dijo el príncipe y se sentó a la mesa. El plato le pareció que no estaba limpio. Señaló una mancha y lo tiró. Tijón lo alcanzó al vuelo. No es que la princesita estuviera enferma, pero sentía un miedo tan invencible hacia el príncipe que, habiendo oído que estaba de mal humor, decidió no bajar. «Temo por el niño», le decía a Mademoiselle Bourien. «Dios sabe lo que puede pasar por el susto». «Desde luego, desde luego». La princesa Lisa vivía en Lissigori, en un constante estado de miedo y antipatía. De la antipatía hacia el anciano príncipe no era consciente, porque el miedo predominaba tanto que no era capaz de darse cuenta de ella. El príncipe, por su parte, sentía la misma antipatía, pero amortiguada por el desprecio. La princesa se había encariñado mucho con Mademoiselle Bourien y pasaba el día con ella. Le pedía que pasara la noche en su habitación y hablaba con ella con frecuencia de su suegro, juzgándole. «Han venido visitas, príncipe», dijo Mademoiselle Bourien, desdoblando la blanca servilleta con sus sonrosadas manos. «Su excelencia el príncipe y su hijo, según he oído», dijo ella. «¿Es excellence? Es un jovenzuelo al que yo mismo llevé y coloqué en el colegio», dijo el príncipe ofendido, como si Mademoiselle Bourien quisiera menospreciarle. «Y no puedo entender por qué trae a su hijo. Puede que la princesa Elisabetta Karlovna y la princesa María lo sepan, pero yo no sé por qué trae a ese petimetre. Yo no lo necesito». Y miró a su hija, que se había sonrojado. «¿Qué te sucede? ¿No te encuentras bien? ¿O es por miedo al ministro, como le llamó hoy ese estúpido de Alpátych?» «No, padre». «Que me manden al Alpátych». Aunque Mademoiselle Bourien no había escogido un tema de conversación muy acertado, no se detuvo y siguió charlando sobre el invernadero, sobre la belleza de las nuevas construcciones, y después de la sopa el príncipe se suavizó. Ella pensó que a causa de su conversación, pero la causa de ello era que había tomado la sopa y había empezado a hacer la digestión. Después de comer, fue a ver a su nuera. La princesita estaba sentada en la mesita charlando con Masha, la doncella. Al ver a su suegro palideció. Sí, cierta pesadez. Estaba fea, con las mejillas caídas, el labio levantado y los ojos hundidos. ¿Necesitas algo? No, gracias. Bueno. Salió y se dirigió a la sala de servicio. Allí estaba Alpátych con la actitud de un condenado a muerte. ¿Habéis vuelto a cubrir el camino? Sí, su excelencia. Perdóneme, por el amor de Dios. Ha sido una tontería. El príncipe le interrumpió y se echó a reír con su artificial risa. Está bien. Le tendió la mano que Alpátych besó y salió en dirección al despacho. Por la tarde
llegó el príncipe Vasili. Le recibieron en el paseo los cocheros y el servicio, y entre gritos condujeron sus trineos y acarreos hacia el edificio por el camino de nieve pisada. El príncipe Vasili y Anatol fueron conducidos a habitaciones separadas. Anatol se encontraba totalmente tranquilo y alegre, tal como era siempre. Así era como veía toda su vida, como un alegre paseo que alguien le había marcado y que debía seguir. Así consideraba su viaje a casa del anciano malhumorado y de su rica y espantosa heredera. Todo esto podía llegar a ser, según él se imaginaba, muy agradable y divertido, si las comidas son buenas, y hay vino, y las mujeres pueden resultar hermosas. ¿Y por qué no he de casarme si ella es tan rica? Eso nunca está de más. Así pensaba Anatol. Pellizcó a la linda doncella de la princesa que escapaba corriendo y riendo se puso a arreglarse. Se afeitó y se perfumó con la presunción y el esmero habituales en él, y con su innata expresión solemne y triunfal, echando hacia adelante el pecho y llevando bien alta la hermosa cabeza, entró en la habitación de su padre. Alrededor del príncipe Vasili se esmeraban 2 ayudantes de cámara, vistiéndole. Él mismo miraba animadamente a su alrededor y asintió alegremente ante la figura de su hijo que entraba en la habitación, como si le dijera: «Sí, así es como necesito que estés». «Bueno, ya sin bromas, padre. ¿Es verdaderamente espantosa?», preguntó él, como continuando una conversación mantenida con frecuencia durante el viaje. «Ya está bien de tonterías. Lo principal es que intente ser respetuoso y prudente con el anciano príncipe». «Si me injuria me iré», dijo él. «No puedo soportar a esos ancianos». «¿Ah? Querido mío, no quiero oír tus bromas, con motivo de esto. Recuerda lo mucho que de esto depende para ti». Mientras tanto, entre las mujeres, no solamente ya se tenía noticia de la llegada del ministro con su hijo, sino que el aspecto exterior de ambos ya había sido descrito con detalle. La princesa María estaba sentada sola en su habitación y hacía vanos esfuerzos por superar su inquietud. ¿Para qué me escribirían? ¿Para qué Lisa me hablaría de eso? Si es imposible, se decía a sí misma reflejada en el espejo. ¿Cómo saldré a la sala? E incluso, si llegara a gustarme, no podría comportarme con él tal como soy. Y el solo recuerdo de la mirada irónica de su padre le provocaba terror. La princesita y Mademoiselle Bourienne ya habían recibido a través de Masha, que se había tropezado con él, todas las informaciones necesarias sobre Anatol, sobre lo guapo que era el cejinegro hijo del ministro, y sobre que a su papá le resultaba dificultoso subir con las piernas de alambre las escaleras, y que sin embargo él las había subido de 3 en 3 como un águila. Habiendo recibido la información, la princesita y Mademoiselle Bourienne, cuyas agradables y animadas voces ya eran audibles desde el pasillo, entraron en la habitación. «Mari, ¿sabe que ya han llegado?», dijo la princesita meneando su vientre, acercando y cayendo sobre una butaca. Ya no llevaba la blusa con la que bajaba a comer, sino que vestía uno de sus mejores vestidos verde de seda. Su cabeza estaba cuidadosamente revestida, y en su rostro había una animación que, sin embargo, no ocultaba las caídas y lívidas facciones de su rostro. Con aquella indumentaria con la que con frecuencia asistía a las veladas en San Petersburgo, era aún más evidente lo mucho que se había afeado. En Mademoiselle Bourienne también se notaba cierta mejora en el estilo de la ropa, lo que daba a su lindo y fresco rostro un aspecto aún más seductor. «Bueno, y sigue llevando la misma ropa, princesa», dijo ella. «Enseguida van a venir a decirnos que han llegado. Hará falta bajar, y usted debería arreglarse un poco». La princesita levantó su corto labio superior sobre los dientes, y ella misma se levantó de la butaca, llamó a la criada y apresurada y alegremente se puso a pensar un atavío para la princesa María y a llevarlo a la práctica. La princesa María se sentía herida en su amor propio por el hecho de que la llegada de su supuesto prometido
la inquietara en el fondo de su alma. Se avergonzaba de ello, e intentaba ante sí misma esconder este sentimiento. Precisamente ellas, su cuñada ya se había engalanado, le decían claramente que debía hacer exactamente eso, lo que suponía el orden adecuado de las cosas. Decirles que se avergonzaba de sí misma y de ellas hubiera significado mostrar su inquietud. Por otro lado, negarse a arreglarse hubiera supuesto bromas e insistencia. Suspiró. Sus bellísimos ojos se apagaron. Su poco agraciado rostro se cubrió de manchas y con esa fea expresión de víctima que casi siempre adoptaba su cara, se sometió a la voluntad de Mademoiselle Bourrienne y Lisa. Ambas mujeres estaban sinceramente decididas a embellecerla. Era tan fea que ninguna de las dos podía concebir que fuera a competir con ellas. Por eso se pusieron a vestirla con total sinceridad, con esa ingenua y obstinada creencia femenina de que la vestimenta puede embellecer un rostro. No, es cierto, amiga, este vestido no le va bien, decía Lisa. Di que traigan tu vestido de terciopelo. Es cierto, y este no le va bien porque es demasiado claro. No le va bien. Lo que no estaba bien no era el vestido, sino el rostro y la figura de la princesa. Esto no lo percibían Mademoiselle Bourrienne y la princesita. Ambas les parecía que si le ponían una cinta celeste en los cabellos, recogidos hacia arriba, y sacaban la banda celeste del vestido marrón y ese tipo de cosas, todo estaría bien. Pero se olvidaban de que el asustado rostro y la figura no se podían cambiar, y que por ello, por mucho que cambiaran el marco y los adornos de ese rostro, el mismo rostro lo echaba todo a perder. Después de 2 o 3 cambios a los que la princesa se sometió dócilmente, cuando le habían recogido el pelo hacia arriba, el peinado le cambiaba y le afeaba completamente el rostro, con la cinta celeste y el vestido de gala de terciopelo, la princesita dio 2 vueltas alrededor de ella, arreglando con su menuda mano un pliegue del vestido allí y dándole la vuelta a la cinta allá, y mirando con la cabeza inclinada, ya de un lado, ya de otro. No, no puede ser, dijo ella con decisión, juntando las manos. No, Marie, decididamente esto no va con usted. Me gusta más con su vestidito gris de diario. Por favor, hágalo por mí, dijo ella a la doncella. Trae el vestido gris de la princesa, y ya verá Mademoiselle Bourrienne cómo arreglo esto, dijo con una sonrisa de anticipación del placer artístico. Pero cuando Katia trajo el vestido solicitado, la princesa María estaba inmóvil delante del espejo observando su rostro, y vio en éste que tenía lágrimas en los ojos y que le temblaban los labios prestos a sollozar. Bueno, princesa, dijo Mademoiselle Bourrienne, todavía un pequeño esfuerzo. La princesita, tomando el vestido de la mano de la doncella, se acercó a la princesa María. Ahora vamos a hacerlo sencillo y agradable, decía ella. Su voz, la de Mademoiselle Bourrienne y la de Katia, que se reía de algo, se confundieron en un alegre balbuceo, parecido a los trinos de los pájaros. No, déjenme, dijo la princesa, y su voz sonó tan seria y doliente que el balbuceo de los pájaros cayó instantáneamente. Ellas miraron a los grandes y bellos ojos, llenos de lágrimas y de pensamientos que las miraban a la cara, y suplicantemente, y comprendieron que insistir hubiera sido inútil e incluso violento. Al menos cámbiese el peinado, dijo la princesita. Ya se lo decía yo, le dijo con reproche a Mademoiselle Bourrienne, que María tiene uno de esos rostros a los que no les va ese tipo de peinados. Cámbieselo, por favor. No, déjenme. Todo me es indiferente, respondió la voz de la princesa María, apenas conteniendo las lágrimas. Ellas se encogieron de hombros, hicieron un gesto de sorpresa, dándose entonces cuenta de que la princesa María estaba realmente fea con ese aspecto, más que de costumbre, pero ya era demasiado tarde.
Las miraba con la expresión que ellas ya conocían, meditabunda y triste. Esa expresión no les provocaba miedo. Ella no provocaba ese sentimiento en nadie, pero sabían que cuando en su rostro aparecía esa expresión, se tornaba silenciosa y aburrida y obstinada en sus decisiones. «Se lo cambiará, ¿verdad?», dijo Lisa, y cuando la princesa María le prometió que lo haría, salió de la habitación. Cuando la princesa María se quedó sola en la habitación, no cumplió la promesa hecha a Lisa, y ni siquiera se miró al espejo, sino que dejó caer inermes los brazos y los ojos, y se sentó en silencio y cavilante. Se imaginaba a su marido, un ser fuerte, claro e incomprensiblemente atractivo, que sólo le pertenecía a ella, a un niño, su pequeño, como el que había visto el día anterior en casa de su ama de cría. Se lo imaginaba en el pecho, y de nuevo a ese mismo marido observándola. Ella le miraba avergonzada y feliz. «Puede bajar a tomar el té. El príncipe saldrá ahora», sonó la voz de la doncella a través de la puerta, y esa voz la devolvió a la realidad. Volvió en sí, y se asustó de sus propios pensamientos. «Eso es imposible», pensó ella. «Es una felicidad que no habré de experimentar en la tierra». Y antes de bajar se levantó, entró en la capilla y dirigiéndose al negro semblante iluminado por las velas del Salvador, permaneció frente a él unos instantes con las manos entrelazadas, y suspirando y santiguándose salió de la habitación. En el alma de la princesa María había una duda angustiosa. ¿Podía ella aspirar a la felicidad del amor? ¿Del amor terrenal hacia un esposo? Cuando pensaba en el matrimonio, la princesa soñaba en la felicidad de una familia, en los hijos, pero sobre todo su sueño más intenso y oculto era el amor terrenal. El sentimiento era más fuerte cuando más trataba de ocultarlo y mostrar a los demás, e incluso a ella misma, que estaba totalmente por encima de él. «Dios mío», decía ella, «¿cómo puede ser que me opriman el corazón estos diabólicos sentimientos? ¿Cómo me desharé para siempre de estos pensamientos para cumplir libremente con tu voluntad?» Y apenas ella formulaba esta pregunta, Dios le respondía en su propio corazón: «No desees nada para ti, no busques, no te inquietes, no envidies. El futuro de los hombres y tu propio destino no te es posible cambiarlo, pero vive de manera que estés preparada para todo. Si Dios quiere probarte con la obligación de un matrimonio, estate preparada para cumplir con sus deseos». Con este pensamiento alegre y tranquilizador, y con la esperanza de realizar su prohibido sueño terrenal, la princesa María se santiguó suspirando, y bajó sin pensar ni en su vestido, ni en su peinado, ni en cómo entraría, ni en lo que diría. ¿Qué podía importar todo aquello en comparación con la voluntad de Dios, sin la que no cae un solo cabello de la cabeza del hombre? Cuando entró en la habitación el príncipe Vasili, y su hijo ya estaba en la sala con la princesita y mademoiselle Bourienne. Cuando entró con su pesado caminar, apoyándose en los talones, los caballeros y mademoiselle Bourienne se pusieron en pie, y la princesita, señalándosela a los caballeros, dijo: «Aquí está Mari». La princesa María vio a todos y con detalle. Vio el rostro del príncipe Vasili, serio durante un momento, deteniéndose ante la vista de la princesa, y en ese preciso instante sonriente, y el rostro de la princesa, leyendo con curiosidad y temor la impresión que había causado María en el rostro del anciano príncipe. Vio a mademoiselle Bourienne con su cinta y su bello rostro, y la mirada más animada que nunca, detenida en él. Pero a él no podía verle, no podía decidirse a mirarle, y si le miraba no distinguía nada, aparte de algo muy grande, deslumbrante y hermoso. Lo primero fue besar la calva cabeza del príncipe Vasili, que se agachó a besarle la mano
y responder a sus palabras, diciendo que al contrario ella le recordaba muy bien. Esto lo conozco, pensaba ella, este olor a tabaco y vejez, parecido al de mi padre. Después se acercó a ella Anatol. Notó la tierna mano, que estrechaba con fuerza la suya. Notó el olor de los perfumes, y rozó apenas su blanca frente con los hermosos cabellos claros peinados con pomada. Ella le miró y quedó impactada por su belleza. Anatol, colocando el pulgar de su mano derecha en la cerrada abotonadura de la casaca, con el pecho echado hacia adelante y la espalda hacia atrás, habiéndose alejado y balanceado una pierna con la cabeza un poco inclinada, miraba a la princesa en silencio y de manera alegre, evidentemente sin pensar en ella. Anatol era de las personas menos mundanas de la tierra. Nunca sabía si iniciar ni mantener una conversación, e incluso ni decir esas pocas palabras que es necesario decir cuando se acaba de conocer a alguien. Pero a pesar de eso, siempre resultaba agradable gracias a su inmutable seguridad y calma, cosa que se cotiza más que nada en el mundo. Si un hombre que no está seguro de sí mismo calla al conocer a alguien y exterioriza la conciencia de la inoportunidad de su mutismo y el deseo de encontrar algo que decir, perderá mucho a ojos de la gente del mundo. Pero Anatol callaba balanceando la pierna, observando alegremente el peinado de la princesa, y evidenciaba que podía seguir callado tranquilamente todo el tiempo que quisiera. Su aspecto parecía decir: si a alguien le resulta incómodo el silencio, entonces que hable. Yo no lo deseo. Aparte de eso, en sus relaciones con las mujeres, Anatol hacía gala de la actitud que más despierta el interés de las mujeres, su temor y su pasión. Era la actitud despectiva del que sabe de su superioridad, como si con su aspecto les dijera: os conozco, ¿para qué voy a ocuparme de vosotras? Así solo conseguiré afeminarme. Deberíais estar contentas. Es posible, incluso probable, que no pensara así ante las mujeres, y es más probable que no lo hiciera, dado que en general pensaba poco, pero tenía el aspecto y la actitud. La princesa lo percibió, y como si deseara demostrarle que ni siquiera se atrevía a pensar en que él se ocupara de ella, se volvió hacia el anciano príncipe. La conversación fue general y animada gracias a la vocecita y al corto labio de la princesita. Estaba tremendamente animada. Había recibido al príncipe Vasili con la amable comicidad que con frecuencia utilizan las personas alegres y parlanchinas, que consiste en que entre las personas a las que se dirigen y ellas mismas se presuponen previas bromas y alegrías establecidas hace tiempo, y divertidos recuerdos desconocidos para los demás, cuando en realidad no existe ninguno de esos recuerdos compartidos, como no los había entre la princesita y el príncipe Vasili. El príncipe Vasili participó gustoso de ese tono. La princesita también hizo partícipe a Anatol, al que apenas conocía, de estos recuerdos nunca compartidos. Mademoiselle Bourien también participaba de esos recuerdos ajenos, e incluso la princesa María se dejó absorber con satisfacción por estos alegres recuerdos. Por lo menos, ahora podemos disfrutarle por completo, querido príncipe, decía la princesita, por supuesto en francés, al príncipe Vasili. No es como en nuestras veladas en casa de Annette, de las que siempre se iba. ¿Se acuerda de la querida Annette? Ah, no me irá usted a hablar de política como Annette. ¿Y nuestra mesita de té? Oh, sí. ¿Por qué no iba usted nunca a casa de Annette? Preguntó la princesita a Anatol. Oh, ya sé, dijo ella haciendo un guiño. Su hermano Hipólite me relató sus andanzas. Oh, ella le amenazó con el dedo. Conozco hasta sus travesuras en los Campos Elíseos. ¿Y a ti Hipólite no te contó nada? Dijo el príncipe Vasili dirigiéndose a su hijo y sujetando la mano de la princesa como si ella quisiera irse y él apenas alcanzara a retenerla. ¿No te contó cómo languidecía por una encantadora princesa y ella le echó de su casa? Ah, es la perla de las mujeres, princesa,
dijo dirigiéndose a la princesa María, y se pusieron a recordar al príncipe Andrei cuando aún era un niño en casa de los Kuragin. Por su parte, Mademoiselle Bourienne no dejó pasar la ocasión, ante las palabras campos elíseos, de entrar en la conversación de los recuerdos ajenos. «Ah, los campos elíseos y la reja de Tuileries, príncipe», le dijo Anatole recordando con tristeza. Mirando a la linda Bourienne, se dio cuenta de que iba a divertirse. «Ah, y tú tienes ganas también», pensó él mirándola. «No es fea. Espero que se la traiga consigo cuando nos casemos», pensó él. «No es fea la muchacha». El anciano príncipe se vestía reposadamente en su despacho, meditando sombríamente sobre lo que iba a hacer. La llegada de estos invitados le enojaba. ¿Qué me importa a mí el príncipe Vasili y su hijito? El príncipe Vasili es un charlatán vano, y su hijo debe ser un petimetre como el resto de los jóvenes de ahora. Nada de esto tenía importancia, pero le enojaba el hecho de que su llegada elevaba en su alma una cuestión no planteada y completamente oculta, una cuestión sobre la que el anciano príncipe siempre se engañaba a sí mismo. La cuestión era si el príncipe se decidiría alguna vez a permitir que la princesa María pudiera hallar la felicidad de la vida familiar, separarse de ella y darle un esposo. Esta cuestión yacía en lo más profundo del ser del anciano príncipe, y nunca se había decidido a planteársela claramente, sabiendo de antemano que su respuesta sería, como siempre, justa, y la justicia estaba en franca contradicción, no sólo con sus sentimientos, sino con todos los recursos de su vida. A pesar de que, viviendo con ella, la atormentaba con todos los medios a su alcance, la vida sin la princesa María hubiera sido impensable para el anciano príncipe. Él no se planteaba la importante cuestión, pero no se le iban de la cabeza una gran cantidad de razonamientos relacionados con ella. ¿Y por qué ha de casarse? Seguramente sería infeliz. Ahí tenemos a Lisa y a Andrei, y en este caso me parece que es difícil un marido mejor. ¿Y acaso ella está contenta de su destino? ¿Y quién iba a querer casarse con ella? Es fea y torpe. Se casará con ella por la posición, por el dinero. Así no sería feliz y no podría vivir. Pero el príncipe Vasili había traído directamente a su hijo y había expresado claramente cuál era su deseo. Su nombre y su posición social eran los adecuados, y la pregunta había de ser respondida. No me opondré, se dijo a sí mismo el príncipe, pero el corazón se le encogió en el pecho ante el solo pensamiento de alejarse de su hija. Pero siempre y cuando él esté a su altura. Ahora veremos si lo está. Veremos si lo está, dijo en voz alta, y con estas palabras, y cerrando la tapa de la tabaquera, se dirigió a la sala. Veremos si lo está. Entró en la sala, como siempre con pasos vivaces. Miró rápidamente en derredor, advirtiendo el cambio en el vestido de la princesita, y la cinta de la Bourienne, y el horrible peinado de la princesa María, y las sonrisas de Mademoiselle Bourienne y Anatole, y la soledad de la princesa con su peinado. Se ha arreglado como una estúpida, pensó él mirando con rabia a su hija. No tiene vergüenza. Y él no quiere saber nada de ella. Se acercó al príncipe Vasili. Te saludo, amigo mío. Me alegro mucho de verte. Para un querido amigo 100 verstas no es un rodeo, decía el príncipe Vasili, demostrando como siempre familiaridad hacia el príncipe Nikolai Andreevich. Este es mi segundo hijo. Pido que le quiera y le respete. Gordo, gordo, dijo él. Eso está muy bien. Bueno, ven a besarme. Y le mostró la mejilla. Anatole besó al anciano y le miró con curiosidad y completa tranquilidad, esperando que pronto dijera alguna gracia de las que le había prometido su padre. Cuando dijo gordo, gordo, Anatole se había echado a reír. El príncipe Nikolai Andreevich se sentó en su sitio habitual en la esquina del diván, acercando una silla para el príncipe Vasili,
y comenzó a hablar de los asuntos y novedades políticas. Escuchaba con atención y satisfacción el relato del príncipe Vasili, pero no dejaba de mirar a la princesa María. —¿Así que ya mandan noticias de Potsdam? —dijo repitiendo las últimas palabras del príncipe Vasili, y de pronto se levantó y se acercó a su hija. —Veo que te has peinado así para los invitados, —dijo él. —Estás muy bonita. Muy bonita. Te has hecho un nuevo peinado porque venían invitados, y ante ellos te digo que en adelante no te cambies de atuendo sin mi permiso. —Es culpa mía, padre —dijo la princesita. —Usted puede hacer lo que le plazca —dijo el príncipe Nikolai Andreevich, haciendo una reverencia a su nuera—, pero ella no se puede desfigurar más. Ya es lo bastante fea. Y se volvió a sentar en su sitio sin prestar mayor atención a su hija, que estaba a punto de llorar. Al contrario, ese peinado le favorece mucho a la princesa, dijo Anatol, que tenía como principio y costumbre decir cumplidos a las mujeres en cualquier situación. La princesa se ruborizó alegre. Se sentía agradecida a su padre por haber provocado que Anatol le dijera esas palabras. —Bueno, querido joven príncipe, ¿cómo se llama? El padre se volvió a Anatol. —Ven aquí. Vamos a hablar. Conozcámonos. En la voz de Nikolai Andreevich había ternura, pero la princesa y mademoiselle Bourienne sabían que esa ternura escondía cierta malicia. Realmente el príncipe necesitaba examinar a Anatol y trataba de mostrarse ante su hija en la más relajada de las situaciones. Ahora empieza la diversión, pensó Anatol, y con una sonrisa alegre y burlona se sentó al lado del anciano príncipe. Bueno, parece que ha viajado mucho, querido. En el extranjero la educación es diferente a la que tu padre y yo recibimos, aprendiendo a leer y a escribir con un sacristán. Dígame, ¿sirve ahora en el ejército? En la caballería de la guardia. Anatol apenas podía contener la risa. ¿Y qué? ¿Está en el frente? Sí, hasta ahora en el frente. ¿No ha cruzado la frontera con su regimiento? Así es. No ha sido necesario, príncipe. Mi hijo la ha cruzado. Seguramente todavía extrañas París, dado que te has educado allí. ¿Verdad, príncipe Vasili? ¿Cómo no extrañarlo, príncipe? Anatol resoplaba a causa de la risa. Bueno, en mis tiempos, cuando estaba en París, añoraba Lissy-Gori, pero ahora todo es distinto. Bien, vamos a mi despacho. Tomó al príncipe Vasili por la mano y se lo llevó consigo. En el despacho, el príncipe Vasili, con su habitual descuido, supo llevar la conversación al tema que le interesaba. —¿Qué piensas? —dijo el anciano príncipe con enojo. —¿Que yo la retengo? ¿Que no puedo separarme de ella? Se lo imaginan —dijo enfadado, aunque nadie se imaginaba nada. —Por mí, mañana mismo. Solo te digo que quiero conocer mejor a mi yerno. Mañana ante ti le preguntaré a ella si desea casarse. Entonces que él se quede. Que se quede. Y ya veré. El príncipe resolló. —Que se vaya, me da igual —gritó con el mismo tono estridente con el que había gritado a su hijo en la despedida. —Le digo sinceramente —dijo el príncipe Vasili, con el tono astuto de uno que sabe que la astucia es inútil frente a la sagacidad de su interlocutor—. Usted conoce la naturaleza de la gente. Anatol no es un genio, pero es honrado y un buen muchacho, buen hijo y buen pariente. Se lo digo yo. Está bien, lo veremos. Como siempre sucede con las mujeres solitarias que pasan mucho tiempo sin ver un hombre, ante la presencia de Anatol, guapo, joven, seguro de sí mismo, tranquilo y un buen muchacho nada tímido, todas las mujeres de la casa del príncipe Nikolai Andreevich se dieron cuenta a un tiempo de que su vida no había sido tal hasta la llegada del joven. Sintieron que la fuerza de pensamiento, sentimiento y observación se había multiplicado en ellas como si su vida, hasta ese momento sumida en la sombra, hubiera sido iluminada por una luz solar muy festiva.
La princesa María ni pensaba ni se acordaba ya de su rostro y su peinado. La visión del bello y franco rostro del hombre que debía ser su marido, atrajeron toda su atención. Le parecía que era bondadoso, valiente, decidido, viril y noble. Estaba convencida de ello. Millares de pensamientos sobre su futura vida de familia asaltaban su imaginación. Los rechazaba tratando de que nadie advirtiera nada, y pensaba en que quizá era demasiado fría para con él. Si pienso en cómo le abrazo y le pido que quiere y comprenda a mi padre como yo le comprendo, si pienso en eso y me imagino ya tan cerca de él, involuntariamente bajo los ojos, e intento tener una actitud indiferente hacia él, aunque no sepa cuál es la causa, puede pensar que soy fría con él y que no me resulta en absoluto simpático, cuando esto no es cierto, mas al contrario. Así pensaba la princesa, e intentaba mostrarse agradable y verdaderamente cariñosa y confiada. Buena muchacha, pensaba Anatole para sí. Mademoiselle Bourienne, llevada al grado máximo de excitación, pensaba, pero en otro orden de cosas. Por supuesto, una muchacha joven y bella, sin una posición clara en el mundo, sin amigos ni parientes y hasta sin patria, no pensaba dedicar toda su vida al servicio del príncipe Nikolai Andreevich, leyéndole libros y acompañando a la princesa María. Mademoiselle Bourienne esperaba desde hacía mucho al príncipe ruso que fuera capaz de apreciarla por encima de las princesas rusas feas, torpes y mal vestidas, enamorarse de ella y llevarla consigo al principio a la fuerza, y luego puede hacerse cualquier cosa con un hombre enamorado. Mademoiselle Bourienne conocía una historia que había escuchado a su tía y que luego ella misma había completado, que gustaba de repetir en su imaginación. Era la historia de cómo se le había aparecido su pobre madre, ma pauvre mère, y le había reprochado el haberse dado a un hombre sin casarse con él. Mademoiselle Bourienne solía conmoverse hasta las lágrimas, contándose en su imaginación esa historia. Y ahora había aparecido él, un verdadero príncipe ruso. Pero no la movía a ningún propósito, ni siquiera por un momento pensaba en lo que debía hacer. Se sentía emocionada e inquieta, atrapaba cada mirada, cada movimiento de Anatole, y se sentía feliz. La princesa Lisa, como un viejo caballo de batalla que escucha el toque de la trompeta, olvidándose inconscientemente de su embarazo, se preparaba para el acostumbrado galope de coquetería, sin ninguna intención o deseo de competir, sino con una alegría ingenua y disipada. A pesar de que en presencia de las mujeres, Anatole adoptaba la actitud del hombre que está cansado de la persecución a la que éstas le someten, era sensible a la vanidad que le provocaba el placer de sentir que las mujeres se enamoraban de él. Por otro lado, empezaba a experimentar, hacia la linda e insinuante Mademoiselle Bourienne, ese terrible y feroz sentimiento que se apoderaba de él con asombrosa rapidez y que le inducía a proceder de la manera más ruda y audaz. Después del té, pasaron a la sala de los divanes y solicitaron a la princesa que tocara el clavicordio. Anatole se acordó sobre el clavicordio enfrente de ella, al lado de Mademoiselle Bourienne, mirando a la princesa con sus ojos rientes y alegres. La princesa María no podía sostener esa mirada que le emocionaba y la atormentaba al mismo tiempo. Bajaba los ojos, pero continuaba sintiéndola. Su sonata preferida la trasladaba a un mundo más poético e íntimo, y aquella mirada fija en ella otorgaba a este mundo aún mayor poeticidad. La mirada de Anatole, a pesar de estar detenida en María, no se interesaba por ella, sino por los contornos del piececito de Mademoiselle Bourienne, que pisaba y tocaba por debajo del fortepiano. Mademoiselle Bourienne también miraba a la princesa y en sus bellos ojos había una expresión también nueva para la princesa María, de atemorizada alegría y esperanza. «¿Cuánto me quiere?»
pensaba la princesa María. ¡Qué afortunada soy! Y qué feliz puedo llegar a ser con una amiga y un esposo tales. ¿Podría llegar a suceder? Y ella miraba su pecho, sus manos, su porte, pero no se atrevía a mirar su rostro, sintiendo que su mirada seguía fija en ella. Por la noche, cuando se dispusieron a retirarse tras la cena, Anatol besó la mano de la princesa. Ella misma no sabía cómo pudo atreverse, pero miró de frente con sus ojos miopes al ancho y hermoso rostro que se aproximaba. Tras la princesa, besó la mano de Mademoiselle Bourrienne. Era algo inadecuado, pero aún así él lo hizo directamente y con seguridad. Y Mademoiselle Bourrienne se sonrojó y miró asustada a la princesa. ¡Qué encanto! Pensó la princesa. Teme que yo piense que ella quiere gustarle. Se acercó a Mademoiselle Bourrienne y la besó con fuerza. Cuando Anatol se acercó a besar la mano de la princesita, ella se levantó y se alejó de él. No, no, no. Cuando su padre me escriba diciéndome que se porta usted bien, entonces le daré mi mano a besar. No antes. Y levantando un dedito y sonriendo, salió de la habitación. Se separaron, y excepto Anatol, el culpable de todo lo que pasaba, que se durmió en el mismo instante en que se tumbó en la cama, nadie durmió mucho aquella noche. ¿Puede que llegue a ser mi marido? ¿Precisamente este extraño y apuesto hombre? Pensaba la princesa María, y el pánico que casi nunca sentía se apoderó de ella. Tenía miedo de mirar porque le parecía que había alguien detrás del biombo en las sombras del rincón. Y ese alguien era él. El diablo y él. Ese hombre de la frente blanca, las cejas negras y la boca sonrosada. Llamó a la doncella y le pidió que durmiera con ella en la habitación. Mademoiselle Bourrienne paseó largo rato aquella noche por el invernadero, sonriéndose de sus pensamientos y esperando a alguien en vano. La princesita reñía a la doncella porque su cama no estaba bien hecha. No podía acostarse de lado ni boca abajo. En cualquier posición se encontraba pesada e incómoda. Le molestaba el vientre, y se dio cuenta de que le molestaba más que antes, especialmente ahora, dado que la llegada de Anatol le había trasladado más vivamente a otros tiempos en los que no los tenía y se sentía feliz. Estaba enojada, y por eso se enfadaba con la doncella. Estaba sentada en una butaca vistiendo una blusa y una cofia. Katia, somnolienta, estaba de pie frente a ella en silencio, apoyándose ya en un pie, ya en el otro. ¿Cómo no le da vergüenza? Por lo menos podría tener piedad de mí, decía la princesita. El anciano príncipe tampoco dormía. Tijón, con la cabeza vencida por el sueño, escuchaba cómo andaba enojado y resoplaba por la nariz. El anciano príncipe se sentía ofendido por su hija. Era una enorme ofensa, y además irreparable, porque la ofensa no trataba de él, sino de otra persona a la que amaba más que a sí mismo. Caminaba para tranquilizarse. Se decía a sí mismo, en su acostumbrado intento de engañarse, que aún no había reflexionado sobre todo ese asunto, y que hallaría aquello que fuera más justo y que debiera hacerse. Pero en lugar de esto, se enojaba cada vez más. Al primero que llega, se olvida de todo, incluso de su padre. Corre, se peina hacia arriba y menea la cola. No parece la misma. Le hace feliz abandonar a su padre, a pesar de saber que me daría cuenta. Se sonaba con rabia. ¿Y acaso yo no me doy cuenta de que ese idiota solo mira a Bourrienne? A esa hay que ponerla en la calle. ¿Cómo puede tener tan poco orgullo para no darse cuenta? Si no tiene orgullo por sí misma, al menos que lo tenga por su padre. Tengo que mostrarle que ese estúpido no piensa en ella y que solo mira a Bourrienne. Aunque no tenga orgullo, mi obligación es hacérselo ver, se dijo a sí mismo. Diciendo a su hija que se engañaba y que Anatol tenía intención de cortejar a la Bourrienne, el anciano príncipe sabía que avivaría el amor propio de María
y que habría conseguido su propósito, el deseo de no separarse de su hija, y por lo tanto, ante este pensamiento, se tranquilizó. Llamó a Tijón y comenzó a desnudarse. «Que les lleve el diablo», pensaba en él en el momento en el que Tijón cubría el enjuto y anciano cuerpo con la camisa de dormir. «Yo no les he pedido que vinieran. Han venido a desordenar mi vida. Y no me queda mucha. Hay que sacarlos de aquí a patadas. ¡Al diablo!», dijo desde debajo de la camisa. Tijón conocía la costumbre del príncipe de expresar en ocasiones sus pensamientos en voz alta, y por eso permanecía impertérrito ante él. «¿Se acostaron?», preguntó el príncipe. Tijón, como todos los criados, conocía por intuición el rumbo de los pensamientos de su señor, y adivinó que preguntaba por el príncipe Vasili y su hijo. Hace tiempo que apagaron las luces. «Todo esto no sirve para nada, dijo apresuradamente el príncipe, e introduciendo los pies en las pantuflas y los brazos en el batín, se fue a la cama. A pesar de que Anatole y Mademoiselle Bourrienne no se habían dicho nada, ambos entendieron perfectamente que tenían muchas cosas que decirse en secreto, y por esa razón, desde por la mañana, ambos buscaron la ocasión de verse a solas. Al mismo tiempo que la princesa fue a ver a su padre a la hora de costumbre, Mademoiselle Bourrienne se encontró con Anatole en el invernadero. Aquel día, la princesa iba hacia la puerta del despacho con una especial agitación. Le parecía que todos sabían que ese día se iba a decidir su destino, e incluso sabían que ella no pensaba en otra cosa. Creyó verlo en el rostro de Tijón y en el rostro del ayudante de cámara del príncipe Vasili, que se encontró cuando llevaba agua caliente, y que le hizo una profunda reverencia. «Todos saben lo feliz que soy», pensaba ella. El anciano príncipe estaba excepcionalmente tierno y cuidadoso. Esa expresión de cuidado de su padre la conocía muy bien la princesa María. Era la misma expresión que su rostro adoptaba cuando apretaba los puños a causa del enojo que le causaba que la princesa María no entendiera la lección, cuando se levantaba y se alejaba de ella y repetía las palabras en voz baja. Él comenzó a conversar con su hija en francés, cosa que raramente hacía. «Esto no es cosa suya», dijo él sonriendo artificialmente. «Yo se lo transmitiré». «Creo que ya ha adivinado», continuó él, «que el príncipe Vasili no ha venido y ha traído consigo a su discípulo. Por alguna razón el príncipe Nikolai Andreevich llamaba a Anatol, el discípulo del príncipe Vasili, para que yo me regale la vista contemplándolo. Ayer me hicieron una propuesta referida a usted, y como usted ya conoce mis principios, se la transmito a usted». «¿Cómo debo entenderle, padre?», dijo la princesa, palideciendo y sonrojándose, y sintiéndose que había llegado ese solemne momento en el que habría de decidir su destino. «¿Cómo entenderlo?», gritó su padre en su ruso con enojo. «El príncipe Vasili te encuentra de su gusto como nuera y te pide en matrimonio para su discípulo. ¿Bien?». «No sé cómo usted, padre», empezó a decir con un susurro la princesa. «¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo? A mí déjame aparte. Me parece que no soy yo quien va a casarse. ¿Y usted?». «Sería deseable saberlo». La princesa advirtió que su padre no miraba el asunto con buenos ojos, pero en ese momento le asaltó el pensamiento de que o se decidía ahora o que nunca se decidiría su destino. Bajó los ojos para no tener que ver la mirada bajo cuyo influjo sentía que no podía pensar, y por costumbre podía solo obedecer. Y dijo: «Deseo solamente una cosa, cumplir su voluntad», dijo ella. «Pero si he de expresar cuál es mi deseo». No le dio tiempo a terminar la frase. Su padre la interrumpió. «¡Estupendo!», gritó él. «Te tomará con tu dote, y de paso se llevará a Mademoiselle Bourrienne. Mademoiselle Bourrienne será su mujer, y tú serás su señorita de compañía». Pero el príncipe volvió en sí, y contuvo su enojo, e involuntariamente expresado, al advertir el efecto que habían causado esas rudas palabras en su hija.
Ella se inclinó, se agarró a los brazos de la butaca y se echó a llorar. Bueno, estoy bromeando, dijo él. Recuerda solo una cosa, princesa. Mantengo mis principios de que una hija tiene todo el derecho a elegir, y te doy total libertad. Recuerda una cosa, de tu decisión depende la felicidad de tu vida futura. Sobre mí no hay nada que decir. Pero yo no sé. No hay más nada que decir. A él le ordenan que debe casarse y se casará, no solo contigo, sino con quien fuera. Pero tú eres libre de elegir. Vete a tu habitación. Reflexiona. Y después de 1 hora ven a mi despacho, y delante de ellos, del príncipe Vasili, di sí o no. Sé que te pondrás a rezar. ¿Está bien? Reza. Pero es mejor que reflexiones. Ahora vete. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gritó él. La princesa, como si caminara a través de una espesa niebla, tambaleándose, salió de la habitación. Se había decidido su destino, y se había decidido felizmente. Pero lo que su padre había dicho de Mademoiselle Bourien era una insinuación horrible. Ni siquiera podía pensar en ello. Pasaba por el invernadero para ir a su habitación sin ver ni oír nada, cuando de pronto el conocido sonido de la voz de Mademoiselle Bourien la despertó de su sueño. Levantó la mirada y a 2 pasos de ella vio a Anatole, que abrazaba a la francesita y le susurraba algo. Anatole, con una feroz expresión de agitación en su bello rostro, miró a la princesa María, y en el primer instante no soltó a Mademoiselle Bourien, que se encogió asustada y se tapó la cara con las manos. ¿Quién hay ahí? ¿Qué quiere? Espere, parecía decir el rostro de Anatole. La princesa María les miró en silencio. No podía entender qué era lo que sucedía. Mademoiselle Bourien gritó, se separó de Anatole y echó a correr. Anatole, tranquilo como siempre, miró a la princesa María y, reconociéndola finalmente, le hizo una reverencia y sonrió como invitándola a reírse de ese terrible suceso. La princesa María no entendía nada. Seguía en el mismo sitio, sin mover ni un solo músculo de su rostro. Anatole salió antes que ella. 1 hora después, Tijón fue a llamar a la princesa María. Le pidió que acudiera al despacho del príncipe y añadió que también se encontraba allí el príncipe Vasili Sergevich. Así había ordenado su padre que le avisaran. La princesa, en el momento en el que llegó Tijón, estaba sentada en su habitación con Mademoiselle Bourien, que sollozaba en sus brazos. La princesa María le acariciaba silenciosamente la cabeza. Los bellos ojos, con toda su luminosidad y tranquilidad, miraban con un sentimiento de amor infinito y de lástima al lindo rostro de Mademoiselle Bourien. No, princesa, he perdido para siempre su cariño, decía Mademoiselle Bourien. La quiero más que nunca, decía la princesa María, e intentaré hacer todo lo que esté en mi mano para su felicidad. Pero usted me desprecia. Usted, tan limpia, debe despreciarme. Usted nunca comprenderá el arrebato de la pasión. Lo comprendo todo, dijo la princesa María, sonriendo tristemente. Voy a ver a mi padre, dijo ella, y salió. El príncipe Vasili estaba sentado con las piernas cruzadas, con una tabaquera en las manos, y como conmovido en extremo, como si él mismo se avergonzara y se burlara de su sensibilidad, permanecía con una sonrisa tierna en la cara. Cuando la princesa María entró, se llevó apresuradamente un pellizco de tabaco a la nariz. —Ah, querida, querida —dijo él levantándose y tomándola de ambas manos. Suspiró y añadió: el destino de mi hijo está en sus manos. Decida, mi querida, mi adorada, mi dulce María, a quien siempre voy a querer como una hija. Se separó de ella. Una lágrima verdadera
asomó a sus ojos. Se sonó el príncipe. Habla. ¿Sí o no? ¿Quieres o no quieres ser la esposa del príncipe Anatol Kuragin? Di, ¿sí o no? Gritó él. Y después me reservaré el derecho a dar mi opinión. Sí, mi opinión y mi voluntad, añadió el príncipe Nikolai Andreevich, dirigiéndose al príncipe Vasili y respondiendo a su expresión suplicante. El anciano príncipe quería reservarse una posibilidad de salvación. ¿Sí o no? ¿Y bien? Padre, su voluntad ante todo. ¿Sí o no? Mi deseo, padre, es no abandonarle nunca, no separar nunca mi vida de la suya. No quiero casarme, dijo ella mirando decididamente con sus bellos ojos al príncipe Vasili y a su padre. ¡Absurdo! ¡Tonterías! ¡Absurdo! 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 Gritó el príncipe Nikolai Andreevich, frunciendo el ceño, y cogiendo a su hija de la mano, la atrajo hacia sí. No la besó, pero le hizo daño en la mano. Ella se echó a llorar. El príncipe Vasili se levantó. Querida mía, le diré que nunca olvidaré este momento. Pero mi buena princesa, deme al menos una pequeña esperanza de conmover su corazón, tan bondadoso y generoso. Diga que quizá. El futuro es tan amplio. Diga que quizá. Príncipe, lo que he dicho es lo que llevo en el corazón. Le estoy agradecida por el honor, pero nunca seré la esposa de su hijo. Bueno, eso es todo, querido mío. Estoy muy contento de verte. Vete a tu habitación, princesa, vete, decía el anciano príncipe. Mi vocación es otra, pensaba la princesa María. Mi vocación es ser feliz solamente a través de la felicidad de los demás. Encontraré la felicidad en sacrificarme por los demás. Y por mucho que me cueste, conseguiré que la pobre Carolina sea feliz. Le ama tanto y se arrepiente tan terriblemente. Haré todo lo posible para conseguir que se case con ella. Si él no es rico, le daré medios a ella. Se lo pediré a mi padre, a Andrei. Seré tan feliz cuando ella se convierta en su esposa. Ella es tan infeliz, extranjera, sola, sin ayuda, y le ama tan terriblemente. Un día más tarde, el príncipe Vasili y su hijo partieron, y la vida en Lisy Gori volvió a ser la de antes.